en el mes de enero, un mes que normalmente estamos de receso, en función de la amplia reforma tributaria que ha sacado el Estado Nacional. No pretendemos con esta charla solucionar muchos problemas, pero es para ir empezando a apoyarnos en este tema. Particularmente hoy voy a hacer hincapié más que nada en algunas modificaciones importantes que tienen que ver con la persona física y esa sucesión indivisa que sigue al fallecimiento del causante. El lunes veremos la tercera categoría y la parte de los dividendos, porque en la opinión mía no se puede dar separado esa baja de alícuota que tiene relación con las alícuotas que se aplican en la distribución de dividendos o utilidades. La ley que salió sancionada se le dio el número 27430 y salió publicada en el boletín oficial el 29 de diciembre del 2017. El decreto 1112 de 2017 promulgó por parte del Poder Ejecutivo la misma, y acá ya les hago una recomendación. Fíjense que la vigencia de la ley la encontramos recién en el artículo 317, es decir, luego que termina todas las distintas leyes y el título 13 declara con carácter general que la vigencia será a partir del día siguiente al de su publicación en el boletín oficial, que como acabamos de ver fue el 29 del 12 del 2017. Y dice, y surtirán efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los títulos. Así este título 1 tiene su efecto en el artículo 86, que es el último de la parte de ganancias. Y dice, surtirán efecto para los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir del 1 de enero del 2018. Quiere decir que ya podemos hacer una conclusión. Cuando liquidemos el año 2017, estas personas físicas y sucesiones indivisas, vamos a trabajar con la ley anterior. Es decir, que esta reforma no va a abarcar a estas modificaciones. También les quería comentar que conjuntamente el mismo día salió la ley 27432. ¿Por qué traigo a colación esto? Traigo a colación esto porque esta norma prorroga el impuesto a las ganancias hasta el 31 de diciembre del 2022. Y es la que deroga el famoso artículo 104, que es donde está la distribución del producido del impuesto y todo ese tema con Buenos Aires y eso. Bueno, esta ley es la que lo deroga. No lo van a encontrar en la 27430 y hay una prórroga que también está dada por la 27432. Es decir, el artículo 105 de la Ley de Ganancia, que es el que tiene la vigencia, fue prorrogado la última vez por la Ley 26545 hasta el 31/12 del 2019. Quiere decir que ahora lo hemos prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2022. Ahí tienen el artículo 2,
un poquito más grande, prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive el plazo de vigencia del impuesto a las ganancias. También es importante decirles que se prorrogó también el título 6 de la 23966, que es el impuesto sobre los bienes personales, que también vencía el 31 del 12 del 2019. Ahí tienen el artículo 104, que es el que distribuía el producido del impuesto, y que, como acabamos de decir, por artículo 6 de la 27432 ha sido derogado. Algunas generalidades les voy a dar que están en los artículos de más adelante. Si bien algún artículo se ha cambiado, esta nueva denominación del artículo 19 del Código Civil y Comercial de persona humana, no lo han hecho en todos los artículos. Es por eso que ya terminando la ley nos avisa que todo lo que encontremos que diga persona de existencia visible, persona física, debe ser leído como persona humana. Es decir, no tienen tiempo de cambiar todo porque no sé qué están haciendo. Ya que lo hacían, lo hubieran hecho bien y hubieran reemplazado artículo por artículo, como en mi opinión corresponde. Pero ya saben ustedes, si alguno lee en persona visible, ha sido o este artículo 79 en general. También les quiero hacer mención a que van a tener que estar atentos, que empieza a aparecer, por lo menos en forma incipiente, de nuevo la actualización. Así entonces, recuerden ustedes que la ley 23928 fue la que a partir del 1 de abril del 91 dejó sin efecto la actualización de créditos y deudas. El artículo 85 de la ley nos dice que no van a ser aplicables las disposiciones de este artículo 10 de la 23928. También el artículo 89, que lo teníamos ahí medio de florero, vuelve a renacer, pero hay que leerlo con mucho detenimiento. Porque lo primero que nos dice es que mantiene la vigencia del artículo 39 de la 24073. Ese artículo que nos dice que la actualización de valores se suspendió a partir del 1/4 del 92. Pero cuando seguimos leyendo, nos dice que sin desperjuicio de que esto sea lo que rige el impuesto, va a haber algunas actualizaciones para algunos artículos que ya vamos a ir a ver. Pero tenemos que leer bien este artículo 89 hasta el final, porque dice respecto a adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inician a partir del 1 de enero. Y vemos que también cambia el índice ahora es el IFIN, es el índice de precios internos al por mayor, lo que ahora detalla el artículo 89 de la ley. ¿Qué fue cambiando en esta ley? Bueno, el artículo primero se ha modificado, podríamos decir, mucho y nada, porque en realidad produce un reordenamiento y soluciona algunas omisiones. En realidad son muy importantes las modificaciones que hace, pero no le van a afectar a ustedes en nada las liquidaciones que venían haciendo. Es decir, no crea ni nuevos sujetos, ni crea nada que no dijera en otras normas. Pero como estaba mal redactado, fíjense ustedes que el artículo primero hablaba de personas de existencia visible o ideal. Bueno, esto no tenía nada que ver el legislador de aquel entonces, fue reemplazado por los términos persona humana del artículo 19,
persona jurídica del artículo 141 del Código Civil y Comercial. Pero, si lo analizamos con detenimiento, acá encontramos una omisión, porque la verdad que en el impuesto de las ganancias no son solo las personas humanas y jurídicas sujetas del impuesto. También encontramos en el artículo 69 dos contratos, como ser el contrato de fideicomiso y el contrato de fondos comunes de inversión, que no estaban nombrados como sujetos y sin embargo lo eran. También las sucesiones indivisas estaban en el último párrafo y entonces no eran tomados como sujetos residentes, cosa que cuando vamos al artículo 119, inciso C, vemos que la sucesión indivisa, cuando la persona fallecida era residente, pasa a ser residente la sucesión indivisa. Y por el otro lado, los no residentes dicen que tributan por el título quinto. Tantas mejoras, tantos parches, ha hecho que no alcance con el título quinto para definir cómo pagan los beneficiarios del exterior. Así entonces se modifica este artículo primero y fíjense que aparte de corregir personas humanas, jurídicas, agrega o demás sujetos indicados en esta ley, lo cual es correcto. Pasa como segundo párrafo a las sucesiones indivisas y entonces ahora se refiere a esos dos párrafos que los residentes tributan por su ganancia de fuente argentina, fuente extranjera y pueden tomar el pago a cuenta de impuestos análogos efectivamente abonados en el Estado. Y a los no residentes le agrega el título quinto y normas complementarias de esta ley. En resumen, si bien es muy importante la modificación que ha tenido este artículo primero, digámoslo que no tiene ningún efecto práctico, porque por otras normas todo esto estaba alcanzado por el impuesto. Y ya que estamos en sujetos, me interesó mencionar en esta parte qué es lo que pasa con la sociedad conyugal, con las sociedades entre cónyuges y con los menores de edad. Si repasamos un poco, bueno, nos explica en el mensaje el Poder Ejecutivo que corrige la atribución de ganancias de los cónyuges, que elimina la sociedad entre, el artículo referido a la sociedad entre cónyuges, y que dado que el padre no tiene más el usufructo de los bienes del menor, sino ahora por la responsabilidad parental pasa a tener administración de los bienes del menor, en esa circunstancia es que se producen estas modificaciones que ahora vamos a ver. Nosotros teníamos los artículos 28, 29 y 30 que regulaban la sociedad conyugal, el 31 de los menores de edad y el 32 referido a la sociedad entre cónyuges. Lo cierto es que ya por la ley de matrimonio igualitario, la circular 8 del 2011 nos comentaba que el artículo 30, al hablar de marido o mujer, había perdido virtualidad jurídica. Y entonces la AFIP, al no poder modificar la ley, sacó que el artículo 29 iba a quedar redactado de la siguiente manera. Iba a ver que cada cónyuge iba a declarar sus actividades personales, las ganancias de bienes propios, la ganancia de bienes gananciales adquiridos con profesión, comercio e industria, y si con 2 y 3, es decir, con ganancia de bienes propios o ganancia de bienes adquiridos con profesión, comercio e industria, se compraba otro bien, no tenía que seguir declarando esa misma persona. Esto es lo que decía la circular 8 de 2011. Lo que hace ahora el artículo 82, en lo referido a la sociedad conyugal, deroga el artículo 28, ese artículo que decía que no se aplicaban a los beneficios de gananciales las normas del Código Civil, y el 30, que es el que decía que correspondía atribuir al marido la ganancia de bienes propios, con 3 excepciones que daba el mismo. El artículo 82 entonces deroga el 28, el 30, y el 29
queda redactado de la siguiente manera. Es el único artículo ahora que habla de la sociedad conyugal. Es el único artículo. Antes teníamos 3, el 28, 29 y 30. 28, 30 ha sido derogado. 29 es el único artículo. Entonces, nos explica. Primero, que cualquiera sea el régimen patrimonial al que se someta la sociedad conyugal. Cuando teníamos las otras leyes, solamente tenemos un régimen para la sociedad conyugal. Ahora tenemos el régimen de separación de bienes o el régimen de comunidad de bienes. Entonces aclara que cualquiera sea el régimen, ¿qué vamos a tener que hacer? A cada cónyuge le vamos a asignar lo que le corresponde por actividades personales, como siempre hicimos. A cada cónyuge le vamos a dar lo que proviene de bienes propios y lo que falte tenemos que leer con detenimiento el inciso C. El inciso C dice, los otros bienes que no provengan de actividades personales o de bienes propios, dice por la parte o proporción que hubiera contribuido a su adquisición. Y si no sé cuál es la parte o proporción, me dice por el 50% cuando hubiera imposibilidad de determinar. Acá agrego yo, vamos a tener que tener cuidado si al cónyuge le da los ingresos para comprar el 50% este que nos dice acá. Pero bueno, lo tendremos que ir analizando, pero lo cierto es que ahora quedó un solo artículo y es el mismo. El artículo 86 es un artículo muy importante, a pesar de ser el último. Yo diría que hay que ponerlo al costado mientras voy leyendo, porque me va aclarando numerosas situaciones que las cambia totalmente a lo que dice la ley. Acá lo que nos dice, en este caso particular, que con respecto a lo del pueblo en el nuevo artículo 29 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y sus modificaciones, los contribuyentes podrán optar, dice, por mantener la atribución realizada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de los bienes adquiridos hasta esa fecha. O sea que da la impresión que si queremos reformar todo y reliquidar todo, también lo podemos hacer, porque dice que podrá optar por liquidar de esta manera para los bienes adquiridos a partir de la fecha, o hacerlo aún por bienes ya declarados, lo que sería un lío en la mayoría de los casos, pero bueno, cada uno analizará la situación de su cliente. Muy bien, con respecto a los sujetos, entonces podemos decir eso. Nos falta analizar los menores de edad. Los menores de edad, les recuerdo que el único artículo que hablaba en la ley de los menores de edad era el artículo 31, que fue derogado también. ¿Por qué fue derogado? Porque este artículo estaba en sintonía con el viejo Código Civil, que le daba patria potestad a los padres y eso hacía que tenían el usufructo de las ganancias del menor. Ahora esto no ocurre porque ahora hay responsabilidad parental, el padre tiene administración de los bienes del menor y en consecuencia no va a adicionar las ganancias a las propias, sino que al igual que el tutor y el curador, que también tienen administrador, va a tener que inscribir al menor y declararle las ganancias a nombre del menor siempre y él lo hará como responsable por deuda ajena, de acuerdo al artículo 2, inciso C, del decreto reglamentario, y de acuerdo al artículo 6 de la ley 11.680. Con respecto a la sociedad entre cónyuges, se deroga esta obligación que había de que cada cónyuge justifique los bienes que aportaba. No considero que haya sido un acierto, considero que la búsqueda que tenía este artículo 32 no desaparece por la posibilidad de que ahora formen cualquier tipo de sociedad entre cónyuges, pero bueno, esto será debate de otro momento. Por ahora nos quedamos con eso. El 32, el que hablaba de sociedad entre cónyuges, no quedaba, ha sido derogado. ¿Qué más podemos decir de esta reforma? Bien, la ley de ganancias ha modificado también el artículo 2, ese artículo donde tenemos
la parte importante de qué ganancias están alcanzadas por el mismo, y en consecuencia nos encontramos que los dos primeros incisos no han sido alterados, es decir, seguimos con ese criterio restringido para gravar a la persona física y ese criterio amplio para gravar al denominado sujeto empresa, y además sabemos que la persona física tiene una ampliación de su objeto, ya sea porque lo dicen las categorías, ya sea por lo que decía este inciso 3, que grababa los resultados provenientes de la venta de bienes muebles amortizables y también alcanzaba los resultados de acciones, cuotas y participaciones, títulos, bonos y demás valores. El nuevo artículo 2 deja el artículo, el primer párrafo, el inciso 1, el inciso 2, todos tal cual como eran, o sea que ahí no tenemos modificación. En cuanto al punto 3, ahora se separa, se abren dos. En el punto 3 nos quedan los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, cualquiera sea el sujeto que los obtenga, que es lo que incorporó la ley 26893, por allá por el 23 del 9 del 2003. Estos resultados quedan ahora en un inciso solito para la venta de bienes muebles amortizables. Y se incorpora un inciso 4, que no solo traslada a la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, sino que ahora esto es ampliado y habla de los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos, certificados de depósito de acciones, demás valores, cuotas y participaciones sociales, pero ahora incluye a las cuotas parte de fondos comunes de inversión, a los certificados de participación de fideicomisos financieros, cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, las monedas digitales son incorporadas, títulos, bonos y demás valores. De manera que ahora el inciso 4 es mucho más amplio y vamos a ver ahora en un ratito que esto tiene que ver con derogaciones de exenciones que habían leyes especiales para las obligaciones negociables, para los certificados de participación en fideicomisos financieros, para las cuotas parte de fondos comunes de inversión, que en muchos casos estaban exentos por las propias leyes de esos de creación de esos títulos. Y por último, inserta también un punto 5 referido a los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que los obtenga. Pero cuidado con esto, ahora lo vamos a ir explicando. No todos los resultados de la venta de inmuebles van a quedar alcanzados, porque ya vamos a explicar que esto es solo para los inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Los otros siguen con el régimen anterior. O sea que cuando uno lee esto solito, parece ser que el impuesto a la transferencia de inmuebles desaparece y ahora todo está grabado por el impuesto a las ganancias. Bueno, esto no es así, así que presten atención a este tema. Llegado esto, y para poder explicar cómo van a estar grabadas algunas de esas rentas, ya tenemos que explicar que el título 4 de la ley, que ahora se denomina tasas de impuestos para personas humanas, ha sido desdoblado en dos capítulos. El capítulo 1 de este impuesto está en el artículo 90, se denomina impuesto progresivo y es sobre la base de la cual vamos a aplicar las tablas, esas renovadas del 5 al 35% y que para el año 2018 han sido actualizados por el RIT. Pero ¿cuál es la novedad? Que se han creado impuestos cedulares, de manera que
hay que estar muy atento al capítulo 2 de este título 4, que crea impuestos cedulares para el rendimiento producto de la colocación de títulos valores, para dividendos y utilidades, para operaciones de enajenación de acciones y todos los títulos que acabamos de nombrar, y también para la enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles, constituyendo a su vez en el 90.6 una denominada deducción especial que nada tiene que ver con la que conocemos del artículo 23, inciso C, para la cuarta categoría y la tercera cuando trabajemos personalmente. De manera que muy importante es tener en claro este gran cambio que se produce en la liquidación. Ya no va más todo a la bolsa, sino que hay varios conceptos que quedan en impuestos totalmente separados y cedulares, que ahora vamos a ir explicando. Bueno, entre las monedas digitales, les pongo ahí un pequeño comentario, yo tampoco soy un experto en el tema, de qué es una moneda digital, es una criptomoneda que solo existe en Internet, que sirve a adquirir bienes y servicios, y bueno, y si leen el diario de ayer van a ver que los que invirtieron en esto perdieron 200.000 millones de dólares por una baja impresionante que ha tenido esta moneda que se había revalorizado también en una forma impresionante. De manera que esto ahora está alcanzado por el impuesto. Con respecto a los inmuebles, y ahora vamos a profundizar un poquito más esta gravabilidad, el propio mensaje del Poder Ejecutivo nos dice que se incorpora dentro del ámbito del impuesto a la ganancia derivada de la enajenación de inmuebles y de la cesión de derechos sobre inmuebles adquiridos a partir de la vigencia de la ley, exceptuándose la eventual ganancia proveniente de la venta de la casa habitación del contribuyente. Esta medida se complementa con la no aplicación que propicia el impuesto a la transferencia de inmuebles. Bueno, el impuesto a la transferencia de inmuebles siempre es claro en que no grava lo que está grabado por ganancias. De manera que ya en el propio mensaje nos aclaraban lo que yo aclaré recién, que esto no es para todos los inmuebles, sino que son los adquiridos a partir del 1/1 del 2018. Vamos a ir viendo entonces. El artículo 2, en su punto 5, nos grava los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles. Quiere decir que, como acabamos de ver, no nos alcanza con leer esto para entender este tema. Estamos muy lejos de entenderlo si nos quedamos con esto, porque esto es muy amplio y estaría alcanzando a cualquier venta de inmuebles. ¿Qué tenemos que ir viendo? ¿Dónde ubicamos esta ganancia dentro de la ley? Bueno, fíjense que la vamos a ubicar en el artículo 45, inciso K, dentro de la segunda categoría. El último parrafito, o la última oración que da el artículo 45, dice, así como por la enajenación de inmuebles o transferencias de derechos sobre inmuebles. Quiere decir que esto ha quedado dentro de la segunda categoría, porque así explícitamente lo dice el 45, inciso K. Pero tenemos que seguir analizando esto. Así, cuando nos vamos al artículo 86, en el inciso A, ahí nos empieza a dar un poco más de luz, porque ahí es donde nos dice esto que nos decía el mensaje del Poder Ejecutivo. Se trata de inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2018. Caso contrario, seguirán gravados por el IVA. Y en el mismo mensaje del Poder Ejecutivo decía que la venta de la casa habitación adquirida a partir del 1 de enero del 2018 no estaba alcanzada por el impuesto. ¿Y de dónde surge esto en la ley? Bueno, tenemos que ir al artículo 20 de exenciones,
en el inciso O, que ha agregado a la exención del valor locativo de la casa habitación, ha agregado el resultado derivado de la enajenación de la casa habitación como un concepto exento por la ley. Quiere decir que, recuerden ustedes, si le agarra la casa habitación por el ITI, acuérdense que se puede hacer el sistema de venta y reemplazo, pero no está exenta en el ITI. Acá va a estar exenta la venta del inmueble de casa habitación adquirido a partir del 1 de enero del 2018. La ley 23.905 es la del impuesto a la transferencia de inmuebles y sigue vigente para todos los inmuebles que vendamos adquiridos con anterioridad a la vigencia de la ley. Salvo esos casos que están en el artículo 49, en tercera categoría, en el inciso D, que son los loteos con fines de urbanización, la edificación y enajenación de inmuebles bajo la ley 13.512 y los ahora incorporados a ese inciso conjuntos inmobiliarios. ¿Cómo está alcanzado? Porque es muy sencillo esto. Antes, cuando explicábamos qué pasaba con la venta de inmuebles en cabeza de las personas físicas, decíamos que en el impuesto a las ganancias, salvo puntuales excepciones como las que acabo de dar, o que alguien fuera habitualista, tenía no grabado por el impuesto. Dentro del objeto no se encontraba la ganancia de la enajenación de inmuebles. Ahora que se encuentra, entonces lo hacemos fácil. Lo ponemos como ganancia grabada de la segunda categoría, como acabamos de ver. Nada más lejos de la realidad. Esta enajenación de inmuebles es alcanzada por la ley 27.430, por el impuesto celular que se encuentra como punto 5 a continuación del 90. De manera que la enajenación de inmuebles va a tributar por este artículo 90.5 con un impuesto celular a la tasa del 15%, deduciendo del precio de enajenación el costo actualizado, siempre que se trate de adquisiciones a partir del 1 de enero del 2018, porque así lo dice el artículo 89 que hace un ratito que vimos, y nos aclara que en caso de operaciones generadas a plazo con motivo de diferimiento, el diferimiento tendrá el tratamiento previsto por esta ley. De manera que entonces, no todos los inmuebles han pasado a estar grabados, son los inmuebles adquiridos, no va en la liquidación general, va por un impuesto celular, la tasa es del 15% y la enajenación de estos inmuebles ha quedado grabada para los inmuebles adquiridos por un impuesto celular a la tasa del 15%, como vemos en este artículo 90.5. Con respecto si vendo un inmueble en el exterior, tengo que ir al artículo 90 de la ley. Si nosotros vamos al artículo 127 de la ganancia de fuente extranjera, nos encontramos con que las ganancias grabadas en el exterior son las del artículo 2. De manera que ahora, al incorporarse la enajenación de inmuebles al artículo 2, también van a pasar a estar alcanzados los inmuebles enajenados en el exterior. Pero no está grabado por este impuesto celular, sino que está grabado dentro de la liquidación general, porque así lo dispone el artículo 90 y a la tasa del 15%. Entonces, fíjense que el punto 5 del artículo 90, el artículo 89 dice que se actualiza, pero cuidado que dice que son los que adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Quiere decir que, como les dije al principio, empiezan a aparecer las actualizaciones de manera incipiente
pero no de ninguna manera con un carácter general, así que hay que ir analizando cada caso en particular y leer con mucho detenimiento este nuevo artículo 89 de la ley. Puse acá también lo relacionado con el artículo 3. En el artículo 3 tenemos la definición de ese concepto de enajenación, que en el primer párrafo no ha sido cambiado, por lo tanto sigue nombrando a la expropiación como un concepto grabado, cuando la ley 21.499 de expropiación dice que no están alcanzados por ningún impuesto. El segundo párrafo del artículo de enajenación se refiere a los inmuebles. Define cuándo queda configurada la enajenación y nos dice que es cuando mediare un boleto de compraventa u otro compromiso similar y se entregue la posesión. Bueno, la modificación que sufre este segundo párrafo es muy chiquita. Ahora no solo habla de enajenación, sino que dice enajenación o adquisición. Entonces, cuando mediare boleto de compraventa u otro compromiso similar, siempre que se diere u obtuviere la posesión. De manera que solamente se cambia en este segundo párrafo del artículo 3 la adquisición y el u obtuviere que da para determinar el momento de incorporación de ese bien a nuestro patrimonio. También ha sufrido una pequeña modificación el artículo 4. El artículo 4 se modifica, pero la realidad es que no dice nada nuevo que no dijera ya el artículo 7 del decreto reglamentario. ¿Por qué esto era así? El artículo 4 nos decía que tenemos que evaluar los bienes de acuerdo al valor impositivo que tenían para el antecesor. Y así el decreto reglamentario nos dice que apliquemos los artículos 52 a 65 para esta evaluación. Como alternativa 2, nos decía que tomemos la evaluación para el impuesto que grava la transmisión gratuita de bienes. Y si no encontrábamos este valor, que directamente vayamos al decreto reglamentario que nos iba a decir qué valor es el que teníamos que tomar. Así, en consecuencia, nos dice que ahora pasa a la ley lo que ya decía el decreto reglamentario. Elimina esta segunda alternativa de tomar el valor de los impuestos que gravan la transmisión gratuita de bienes y trae del decreto reglamentario que la alternativa es evaluar a valor de plaza. Quiere decir que evaluamos a valor impositivo que tenía para el antecesor, de acuerdo a los artículos 52 a 65, que eso no cambia nada, y ahora simplemente como segunda alternativa y dentro de la propia ley, dentro del propio artículo 4, nos dice que gravamos al valor de plaza. El artículo de fuente que vamos a ver ahora es porque tiene una relación con la enajenación y tenencia de todos esos títulos que grava el artículo 2 en su punto 4. El artículo 7, dentro de las disposiciones especiales de fuente, recuerden ustedes que el artículo 5 de fuente da una definición en general y después dice sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes. Este es uno de los artículos siguientes y solamente se refería a los intereses de deventures y ahora ha sido eliminado. Ahora nos explica este nuevo artículo que depende del emisor de los títulos determinar cuándo es de fuente argentina o de fuente extranjera. Y hace una mención especial en el segundo párrafo a los denominados valores representativos de acciones y certificados de depósito de acciones, diciendo que ahí también es importante el emisor del título y no el emisor del certificado, el emisor del valor o dónde están depositadas esas acciones en algún banco que hace de intermediario.
Puse este comentario de Ruiz de novedades fiscales de ámbito financiero porque él duda que se pueda determinar quién es el emisor de las monedas digitales y entonces se entiende que va a ser difícil determinar la fuente argentina de estas monedas digitales. El artículo 18 también sufrió algunas pequeñas modificaciones relacionadas fundamentalmente con la parte de los dividendos, la distribución de utilidades y algunos títulos, bonos, cuotas parte de fondos comunes de inversión y demás valor. A lo que antes era la puesta a disposición, agrega ahora el artículo 18 o pagado. Y también nos explica que, de acuerdo a la capitalización, va a tener que ser declarado este interés en la medida que los rendimientos sean menores a un año. Cuando sean mayores a un año, se devengarán ya en función del tiempo que se vayan devengando. También sufrió una modificación el inciso B, que nos dice que los artículos 91, que es el de los rendimientos de títulos, 94, que es el de los rendimientos de enajenación de los títulos, y 95, que es el de la enajenación de inmuebles, se deben liquidar por lo percibido. Y esto está en sintonía con que están incorporados en la segunda categoría. Pero después nos aclara que para la enajenación de títulos, para la enajenación de inmuebles, si se cobra en más de un ejercicio fiscal, se irá declarando de acuerdo a lo percibido en cada ejercicio fiscal. Ahí tenemos esta parte del inciso B, que es la que le estaba diciendo yo. O sea que 91, 94 y 95, esos impuestos cedulares correspondientes al rendimiento de títulos, enajenación de títulos, enajenación de inmuebles, se declaran en principio por lo percibido. Y solamente el cuarto y el quinto, enajenación de títulos, enajenación de inmuebles, son los que lo agarra esta última parte que dice que cuando se vendan en cuotas con vencimiento de más de un año fiscal, las ganancias se imputarán en cada año en la proporción de las cuotas percibidas. Ahí le pongo cuáles son los impuestos cedulares nuevamente. Fíjense, en el 91 tenemos el rendimiento producto de la colocación de capital, o sea que ahí estamos hablando de intereses. Y acá, en el 90.4, estamos hablando de operación de enajenación, de acciones, valores, títulos, etc. O sea, son dos cosas distintas. Uno es el interés que devengo, por ejemplo, o percibo, y el otro es el resultado de la venta de precio de enajenación menos costo. ¿Qué pasa con la tenencia de títulos? Bueno, cuando nosotros vamos al impuesto cedular incorporado por el artículo 90.1, nos dice que los títulos van a pagar según tengamos en cuenta, si son en moneda nacional, el interés pagará el 5%. Si son en moneda extranjera o con actualización, se pagará el 15%. Pero cuidado, sobre el rendimiento, la actualización y las diferencias de cambio siguen exentos. De manera que acá se va a producir que lo más probable, en algunos casos, a pesar de pagar el 15%, se pueda pagar hasta menos que por un título en moneda nacional, que de alguna manera también tiene en forma implícita metida la actualización, ese interés nominal. El método de imputación lo acabamos de ver para el 90.1, es el de lo percibido. Y acá no hay modificación. Esto está en el artículo 45, inciso A de la ley,
sin ninguna modificación. Lo que pasa es que cuando uno explica este artículo 45 de la ley, que grava la renta de títulos, cédulas, bonos, letras de tesorería, y termina diciendo, y toda suma que sea el producto de la colocación del capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago, nos encontrábamos con que cuando íbamos a las exenciones, teníamos un par de situaciones muy comunes que nuestros clientes invertían, que estaban exentas del impuesto, más allá de que esto las gravaba. Así entonces nos aparecía, por ejemplo, el artículo 20, inciso H. El artículo 20, inciso H, eximía a los plazos fijos, caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro y otras formas de captación de fondos públicos. Siempre que no tuvieran, nos decía, una cláusula de actualización. De manera que entonces, cuando nuestro cliente venía con un plazo fijo, nosotros veíamos por artículo 20, inciso H, que estaba exento, y en consecuencia lo poníamos nada más como una justificación patrimonial a esos intereses percibidos por nuestro cliente. Y no integraban la liquidación porque nos encontrábamos frente a una renta exenta. El nuevo artículo 20, inciso H, que sigue existiendo, pero ahora solo exime a la caja de ahorro y a las cuentas especiales de ahorro. Quiere decir que el plazo fijo y las otras formas de captación de fondos públicos ahora pasan a estar alcanzadas, porque siempre estuvieron alcanzadas, pero la norma expresa los eximía. Ahora no están más exentos. También, cuando analizábamos este artículo 45, inciso K, este artículo 45, inciso A, veíamos que nos grababa la renta de títulos, cédulas, letras, etc. Por lo cual, parecía que todos los títulos públicos también estaban alcanzados cuando leíamos esto. Pero, nuevamente, teníamos que dirigirnos al artículo 20 de exenciones, y ahí nos encontrábamos que el inciso K eximía a las ganancias de títulos públicos. De manera que también nuestro cliente nos venía con una renta de un título público y también lo poníamos a ese rendimiento como una justificación para el incremento patrimonial o para una justificación de nuestro consumo. Esto ha sido derogado por el artículo 80. Cuidado que no lo van a encontrar ahí en el artículo 20, inciso K. Recién en el 80 nos enteramos que derogaron el inciso K del artículo 20. De manera que todos los rendimientos de los títulos pasan a estar alcanzados por el impuesto. Entonces, cuando analizamos esto solito, no tenemos mucho de qué hablar. Si antes estaban exentos y lo poníamos como justificación patrimonial y son una ganancia de la segunda categoría, lo incorporo como ganancia de segunda categoría. Bueno, nada más lejos de la realidad, de acuerdo a lo que acabamos de leer, y ahora vamos a volver a leer. Esto entra como un impuesto cedular y no en la liquidación global del 5 al 35% de esa tasa de progresividad escalonada. Pero no termina ahí las gravabilidades, porque si llegamos hasta el artículo 81 de la ley, nos dice que también se derogan normas de otras leyes que eximían a determinados títulos y la enajenación de esos títulos. Así encontramos que se deroga el artículo 9 de la 22.426, se derogan los puntos 3 y 4 del 36 bis de la ley 23.576, que es la de obligaciones negociables, se elimina el inciso B del artículo 25 de la 24.083, que es la de fondos comunes de inversión, y el inciso B del artículo 83 de la ley 24.441, que era la vieja ley de
fideicomiso, pero que este artículo quedó, porque lo que se había derogado eran los artículos 1 a 26, y eran esos los que habían pasado al Código Civil y Comercial. ¿Qué dicen estas leyes? Bueno, la 23.576 eximía el resultado de la compra-venta, cambio, permuta de obligaciones negociables realizadas por personas físicas, y así también eximía a los títulos por los intereses, actualización y ajuste de capital que reciben. De manera que no estaban alcanzados, pero no por la ley de ganancia, por este artículo 36 bis que ha sido derogado. Las cuotas parte de fondos comunes de inversión, en el inciso B del artículo 25, también eximen a los resultados provenientes de la compraventa, cambio, permuta, disposición de las cuotas parte que cotizaban en bolsa, y también eximía a los intereses y rendimientos que estos producían. Todo esto también fue derogado, de manera que pasan a estar grabadas. Y el artículo 83, que en el inciso B, también declaraba exento a los resultados provenientes de la compraventa, cambio, permuta, conversión, disposición, como así también intereses, actualización. ¿De qué? De la participación en fideicomisos financieros. De manera que, como vemos, esto es lo que motiva que, si leemos de nuevo el artículo 90.1, que tiene relación con toda esta derogación, este artículo 90.1, fíjense, ¿qué grava? Grava el rendimiento producto de la colocación de capital en valores, gravando los depósitos bancarios, que los puede gravar porque se ha derogado el artículo 20, inciso H, se está refiriendo a los plazos fijos y a otras formas de captación de fondos públicos. Los títulos públicos, porque el artículo 81 derogó el artículo 20, inciso K. Las obligaciones negociables, porque se eliminó la exención que estaba en la propia ley de obligaciones negociables. Las cuotas parte de fondos comunes de inversión, exentas por la ley de creación de los fondos comunes de inversión 24083, y también incluye a los títulos de deuda de fideicomisos financieros que también estaban alcanzados. Entonces, reiteramos, por motivo de todas estas derogaciones, hay un montón de títulos que estaban exentos y los depósitos bancarios en instituciones de la ley 21.26, plazos fijos y otra forma de captación, que no estaban grabados, pero diversas normas los eximían. El artículo 20, inciso H, dentro de la ley para los plazos fijos, el 20K para los títulos públicos, y estas tres leyes que acabamos de ver para las obligaciones negociables, para las cuotas parte de fondos comunes de inversión y para los títulos de deuda de fideicomiso financiero. Todo ha sido derogado, ahora se graban estos rendimientos, pero con este impuesto cedular del artículo 90.1. De manera que, si son en pesos, sin cláusula de ajuste, ese interés está gravado por el impuesto cedular al 5%. En caso de tener cláusula de ajuste o ser en moneda extranjera, el interés está gravado al 15%. No está grabada la actualización, no está grabada la diferencia de cambio. Quiere decir que cuidado con esto, que es bastante confuso, porque tenemos que ir a los distintos artículos para poder armar de qué manera se declara esto. Por otra parte, recuerdo que le había nombrado que hay una deducción especial en el 90.6 que justamente abarca a estos rendimientos. Por lo tanto, hay una deducción especial que es del mismo importe, el inciso A del artículo 3, es decir, igual a la ganancia no imponible, que está alcanzada por este
impuesto cédula. Entonces, la ganancia por la enajenación de títulos públicos vamos a ver ahora. Es decir, que esto está en el artículo 90.4. Vuelvo a repetir, en el 90.1 están los rendimientos y acá están las ganancias por enajenación. Recuerden ustedes que las acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores ya estaban alcanzados a la tasa del 15%, pero ahora se ha ampliado la cantidad y ahora están dentro de un impuesto cedular. Recuerden ustedes que esas enajenaciones estaban grabadas a la tasa del 15%, eran un impuesto específico, eran un quebranto específico, si daban quebranto, se tenían que tomar contra esas ganancias en primer lugar las deducciones del 81 y las deducciones del artículo 23, porque así lo ordenaban el decreto reglamentario en el segundo párrafo del 119 y el segundo párrafo del 47, y todo esto ahora cambia. Ahora esto está grabado por un impuesto cedular que es el 94 de la ley. Entonces, ¿de dónde saco que están grabados? Bueno, del artículo 2 en su inciso 4. Acuérdense que antes estaban las acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y más valores, estaban en el 3 junto con la venta de bienes muebles amortizados. Ahora se amplió la cantidad de títulos grabados y está todo grabado por este artículo 2 y recuerden que cuando quieren ver la fuente tienen que ir al artículo 7 dentro de esas disposiciones especiales de fuente. Entonces, ¿cómo están grabados? Los títulos públicos están grabados, su enajenación también a la tasa del 15%. Si los títulos públicos, las obligaciones innegociables, los títulos de deuda, cuotas parte de fondos comunes de inversión no comprendido en el inciso C, las monedas deficitarias, todo esto que se venda es en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera, va grabado al 15% de acuerdo a lo dispuesto en este 90.4. Y estos dos incisos, el A y el B, porque ahora vamos a ver que este artículo 90.4 tiene un inciso C para las acciones, estos puntos A y B son los que también gozan de la deducción especial. El inciso C de acciones, valores representativos, ese no goza de la deducción especial. O sea, la deducción especial beneficia al artículo 90.1 de rendimiento de los títulos y al 90.4 solo en sus incisos A y B. Cuando nosotros queremos ver cómo tomar el costo de estos bienes, nos encontramos con una sorpresa cuando vamos al artículo 86, inciso F. Y es muy importante este artículo 86, inciso F, porque nos da una opción para poner el costo que podemos tomar. Fíjense que el costo sería el último precio de adquisición, nos dice la ley. Pero después nos da una alternativa que podemos tomar en caso de que se trate de títulos no alcanzados al 31 de diciembre del 2017 y que pasan a estar grabados ahora, que podemos tomar como el último valor de cotización al 31 de diciembre del 2017 y vamos a poder tomar el costo el que fuera mayor. Quiere decir que
Lo que antes teníamos para la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, que tomábamos ese costo histórico de acuerdo al artículo 61, lo grabábamos al 15% y podíamos y debíamos tomar en primer lugar, porque se corría solo en el aplicativo, las deducciones del 23 y las deducciones del artículo 81 en primer lugar contra esto. Ahora esto está grabado por un impuesto especial y esos títulos se pueden tomar con un valor alternativo de costo que es el del 31/12 del 2017. Lo mismo pasa para las acciones, los valores representativos, los certificados de participación de fideicomisos financieros que están en el inciso C y que no gozan del beneficio de la deducción especial. Entonces, cuidado con esa deducción especial, no tiene nada que ver con el 23 inciso C, tiene que ver nada más con este 90.6, dentro de esta parte cedular, que son artículos incorporados a continuación del 90 en un capítulo 2. ¿Qué pasa con la primera categoría? Bueno, la primera categoría es poco lo que se ha modificado. Lo primero que hacen, modifican el artículo 41, inciso B. Esto apenas salió el derecho real de superficie en carácter general, porque acuérdense que el viejo código lo tenía solamente para la superficie forestal. Apenas se generalizó, ya se vio que era probable que esto creara alguna modificación en la primera categoría. Se toma eso ahora en la 27430 y lo que modifican del artículo 41 es solamente el inciso B. El inciso B es ese que nos dice que está grabada cualquier contraprestación que se reciba por la constitución de derechos reales de usufructo, uso, habitación o anticresis, y el artículo 51 nos dice que ese importe el 59 del decreto reglamentario nos dice que ese importe recibido se debe distribuir en el tiempo de duración de ese contrato. Lo que ahora hace este artículo incorpora como derecho real al derecho real de superficie y otros derechos reales. Es decir, nada más que eso es la modificación que sufrió el inciso B. Después también se ocuparon de algo que traía muchos problemas cuando lo explicábamos, porque el artículo 42, refiriéndose al valor locativo, decía que teníamos que tomar el de obra sanitaria de la nación, que ya sabemos que hace muchísimos años que no existe más, o la tasa general de inmueble, el valor locativo que pudiera existir ahí. Esto no existía en la mayoría de las tasas, obra sanitaria había desaparecido hacía muchos años, de manera que lo que usábamos era el artículo 56 del decreto reglamentario, ese en que nos decía que el valor locativo, el valor que yo obtendría si alquilase o arrendase el inmueble que cedo gratuitamente u ocupo para recreo verano. El 42 entonces ahora dice que se presume, admitiendo la prueba en contrario, que el valor locativo de todo inmueble no es inferior al valor locativo del mercado que rige en la zona donde el bien está ubicado, conforme a pautas que fijará la reglamentación, o sea que todavía tenemos la incógnita de cuáles serán las. De manera que la primera categoría, si bien tenemos modificaciones en el 41 y en el 42, poco es lo que se ha modificado. El derecho real de superficie, recuerden ustedes, es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno y otorga a su titular la facultad de uso, goce, disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestal, construir sobre lo plantado. Recuerden ustedes que un derecho temporario lo tienen ahí a partir del artículo 2114 dentro del nuevo Código Civil y Comercial. La cuarta categoría también ha sido tocada, muy poquito. En la cuarta categoría ha sido modificado el artículo 79, inciso F, donde está el detalle del ejercicio de profesiones liberales y oficios,
y de funciones lo hacía síndico, mandatario, gestor de negocio, director de sociedad anónima, y decía y fideicomisario. Bueno, ahí tienen en pantalla lo que se ha modificado ahora. El fideicomisario es reemplazado por la palabra fiduciario, ese administrador de la fideicomiso. Y también se incorporó un párrafo al artículo 72. Cuando leímos por primera vez los proyectos, desaparecía la indemnización rubro antigüedad de las exenciones del artículo 20, inciso. Y si leíamos el mensaje del Poder Ejecutivo, decía claramente que esto lo hacía con motivo de los fallos de la Corte, que habían declarado que todas estas ceses laborales no estaban exentos porque se entendía que no reunían los conceptos de periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente. Se entendía que perdía la fuente y ese fue el concepto que terminó dando la Corte Suprema para las desvinculaciones laborales. Se mantiene ahora entonces el artículo 20, inciso I, en la parte de la indemnización por despido rubro antigüedad, y se incorpora un párrafo al artículo 79 para agravar a determinadas indemnizaciones por desvinculaciones laborales, ya sea por mútuo acuerdo, retiro voluntario u otras, pero exclusivamente para cargos directivos y ejecutivos, tanto de empresas públicas como privadas. Y dice que lo que va a estar grabado es lo que exceda los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable. Bueno, ahí va a haber que ver cómo sale esto reglamentado, porque el monto mínimo que había quedado era ese 67% del mejor sueldo que había salido del fallo Bisotto. Después vino el fallo Negri, que fue que dijo que la desvinculación laboral no tributaba. Y no tributaba porque extinguía la fuente. Pero cuidado que esto ahora está incorporado como parte del artículo 79. Y cuando nosotros vamos a la definición de ganancia para las personas físicas del artículo 2, en su primer párrafo nos dice que a los efectos de esta ley son ganancias sin perjuicio de lo dispuesto en cada categoría. Y esto ahora está grabado en la categoría, de manera que a esto ya no lo abarca esa extinción de la fuente de la norma general del artículo 2, inciso 1, que requiere periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente para que una ganancia esté grabada como concepto general en cabeza de una persona física. Y por último, recuerden ustedes que también se modificó dentro de las deducciones personales, que ya habían sido modificadas por la 23.576, pero ahora se corrige un viejo reclamo, que no creo que todos estén conformes, pero es una corrección. Acuérdense ustedes que por presión de los sindicatos se fue aumentando la deducción especial, esa deducción del artículo 23, inciso C, que abarca a la cuarta categoría y a la tercera cuando se trabaje personalmente en la actividad o empresa. Y se fue incrementando para los incisos A, B y C del 79, es decir, para el desempeño de cargo público, para el trabajo personal en relación de dependencia, para las jubilaciones, llevándola a 3,8 veces de su valor. Lo que hacía que la diferencia entre un autónomo y un empleado en relación de dependencia, esta deducción era importantísima. Lo que hace ahora la ley, primero que ya no pone importe en el inciso C, sino que lo remite al inciso A. Es decir, que la base es la ganancia no imponible. Y nos dice que la tenemos que aumentar en una vez. Es decir, que ahora es el doble de la ganancia no imponible para los autónomos.
pero a último momento incorporaron un beneficio mayor para nuevos profesionales o nuevos emprendedores, a los cuales ahora se le aumenta esta deducción de 66.917,61, creo que es el nuevo importe actualizado y que no tiene nada que ver con esta ley 27430, sino es el RIPTE que implantó la ley 23.576, y entonces nos lleva a estas personas autónomas ahora a tener un beneficio del doble, es decir, los 66.917, ese nuevo monto para el 2018 se multiplica por 2. Y por 2,5 se va a multiplicar este correspondiente a nuevos profesionales o nuevos emprendedores. Queda en la reglamentación decirnos que debemos entender por nuevos profesionales o nuevos emprendedores para saber a quién podemos incluir dentro de este beneficio. Como siempre, los autónomos tienen que tener pagado su aporte al CIPA o a caja sustitutiva, como nos pasa a los profesionales, para poder gozar de estas deducciones. Se mantiene ese 3,8 de aumento, es decir, que sigue siendo grande la diferencia, pero bueno, algo se ha hecho en este reclamo permanente de que no necesariamente el autónomo gana más que el empleado, y la diferencia se había ensanchado de una manera impresionante. Entonces ahora tenemos la deducción especial del artículo 23, inciso C, sin monto. Nos remite al inciso A, es decir, ya hace varios años que venían siendo iguales, pero en cada uno repetía el monto. O sea que en el A tenía un monto, y en el C, si bien hace unos años que era igual, repetíamos el mismo. Ahora nos remite simplemente al inciso A de la ganancia no imponible y nos dice que los autónomos del artículo 49, es decir, los que trabajan en la tercera categoría, y el resto de ganancias de la cuarta, que no estén en el inciso A, B y C, multiplican por 2 la deducción del inciso A. Los nuevos emprendedores, nuevos profesionales, que nos queda la incógnita saber quiénes son, qué definición se les va a dar a los mismos, se multiplica por 2,5, porque es 1,5 el incremento. Y se mantiene ahora en 3,8 veces para el personal en relación de dependencia, desempeño de cargo público y jubilación. No obstante, les recuerdo que tratándose de el artículo 79, inciso C, es decir, jubilaciones, pensiones, retiro, subsidio de cualquier especie, en cuanto tengan origen en el trabajo personal, ahora pueden utilizar 6 veces el importe, el haber mínimo de la 24.241, que si da más, pueden utilizarlo en reemplazo del inciso A y del inciso B. Si esos 6 veces me dan más que la deducción del artículo 23 inciso A y 23 inciso C, estos jubilados pueden utilizar esa deducción alternativa que implantó la ley 23.576. Bueno, espero que hayan empezado a conocer algunas de las tantas modificaciones que hemos sufrido, y el lunes